¿Cómo les va? Ya estamos nuevamente por aquí. Vamos a seguir con la medicina. Vamos a continuar, por ejemplo, con algunos músculos, también algunos dolores, que es lo que siempre padecemos del ser humano. Nos duele mucho, sobre todo que nos duele algo, no sé, la pierna, el cuello, la cadera, la pierna, la rodilla, no sé, el tobillo, la piel, la muñeca, todo lo que sea un dolor que se siente, ¿eh? Sobre todo porque es en la parte muscular. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con un dolor de rodilla. Hay algunos que padecen un poco más este tipo de dolores, por supuesto, ¿no? Este, entonces, vamos a ver qué pasa con el dolor de rodilla. Miren, es un síntoma común en personas de todas las edades. El origen de todo este dolor básicamente es, primero, sobrepeso. El sobrepeso siempre lastima lo que es la coordinación y el equilibrio de nuestro organismo. También por artritis, que incluye artritis reumatoide, osteoartritis, lupus y gota. Otro es, por ejemplo, el quiste de Baker, es una hinchazón llena de líquido localizada detrás de la rodilla que puede ocurrir con inflamación, ¿no? Por otras causas además, ¿no? O sea, como artritis, cánceres que pueden diseminarse, por ejemplo, a sus huesos o comenzar en estos, por ejemplo. También se proviene esto, tiene como detonante una enfermedad de Osgood-Schlatter. Bueno, es una, un trastorno que ya se definió de Osgood-Schlatter. Ok. También por una infección de los huesos de la rodilla, una infección en las articulaciones de la rodilla, bursitis, inflamación, una causa de presión repetitiva sobre la rodilla, por ejemplo, como arrodillarse, por ejemplo, por periodos prolongados, ¿de acuerdo? Una sobrecarga o lesión, vamos a decir. También se presenta, por ejemplo, una dislocación de la rótula. También una fractura de la rótula u otros huesos, síndrome de la banda iliotibial, o sea, también una lesión de la banda gruesa, ¿ok? Que va desde la cadera, por ejemplo, hasta la parte exterior de la banda. O sea, la banda gruesa que va desde la cadera hasta la parte exterior de la rodilla. Por supuesto. Luego también un dolor, por ejemplo, en la parte frontal de la rodilla. O sea, alrededor de la rótula. ¿Ya la ubican? Bueno, también puede ser posible como un origen de todo esto, es una ruptura de ligamentos. Es otra cosa, ¿eh? Una lesión del ligamento cruzado anterior o el ligamento colateral medio puede provocar, por ejemplo, sangrado en la rodilla, hinchazón o inestabilidad en la propia rodilla. Otra cosa es un desgarro del cartílago. Dolor que se siente, por ejemplo, en la parte inferior o exterior de la articulación de la rodilla. También puede ser posible en una distensión, una distensión muscular o esquinces, por ejemplo. Lesiones menores que de los ligamentos cruzados, por torceduras súbitas o no naturales también, ¿no? Lo que tienen que hacer cuando tienen ese tipo de síntomas, primero es descansar y evitar, por supuesto, actividades que causen ese dolor. Tienen que evitar también poner peso en la rodilla. Número uno, aplicar hielo. Número dos, no sé, primero cada hora, durante, qué sé yo, 15 minutos, por ejemplo. Después del primer día, aplicarlo por unas 4 veces al día, por así decirlo. Después debe cubrirse la rodilla con una toalla antes de aplicar hielo.
¿de acuerdo? No quedarse dormido mientras se aplica el hierro, por favor, de ninguna manera. O sea, mantener la rodilla elevada en la medida de lo posible. O sea, para reducir ¿qué? Pues la inflamación, por supuesto. Luego también otra cosa, usar un vendaje elástico o mangas elásticas, las cuales se pueden comprar, no sé, en la mayoría de las farmacias, por ejemplo. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos puede reducir la inflamación, ¿de acuerdo? Luego usar un vendaje, sobre todo un vendaje elástico o mangas elásticas, o sea, las cuales se pueden comprar en la mayoría de las farmacias, ¿de acuerdo? Esto puede reducir, les digo, la inflamación, tomar ibuprofeno, como Motrin, por ejemplo, o naproxeno también. ¿Para qué? Para el dolor o la inflamación. ¿De acuerdo? El paracetamol, por ejemplo, el acetaminofén, pueden ayudar a aliviar el dolor, pero no la inflamación. ¿De acuerdo? Hablar con su médico, tienen que hablar con su médico antes de tomar estos medicamentos, por favor, se los insisto. Antes de tomar estos medicamentos que les estoy proporcionando, hable con su médico. Es muy importante. Porque mira, es muy importante, no sé, yo con estos pastillitas salgo adelante, pero no, habla con su médico antes de tomar esos medicamentos. Si tienen, sobre todo si tienen problemas de salud o se han tomado por más de un día o dos, miren, dormir, digamos, con una almohada, por ejemplo, por debajo o entre las rodillas para que no se presionen, ¿de acuerdo? Y después, lo que tienen que hacer, bueno, acudir a su médico, por favor, si no se puede soportar este peso de la rodilla, por supuesto, ¿no? O sea, presenta, por ejemplo, un dolor intenso, incluso cuando no está soportando este peso a la rodilla, porque se dobla. O sea, produce un chasquido o se bloquea. La rodilla, por ejemplo, aparece deforme o desfigurada. También puede presentar fiebre, ¿ok? Un enrojecimiento o calor alrededor de la rodilla o mucha inflamación. Otra cosa, si tiene dolor, inflamación, entumecimiento, hormigueo, coloración azulada en la pantorrilla, o sea, debajo de la rodilla adolorida, o aún si tiene dolor después de 3 días de tratamiento en el hogar, pero de inmediatamente al médico, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchos dolores, ¿eh? De todos lados. Vamos a ver un dolor de tobillo, que es normalmente casual, que nos puede llegar a suceder, el dolor en el tobillo. Bueno, este consiste en cualquier molestia de uno o ambos tobillos. El origen de todo esto es un esguince de tobillo, es una lesión en los ligamentos que conectan los huesos entre sí. En la mayoría de los casos, el tobillo, por ejemplo, se tuerce hacia adentro, lo que causa pequeños desgarros en los ligamentos. Este desgarro ocasiona inflamación, hematomas, dificultando así el soporte del peso sobre la articulación. Luego, un daño o hinchazón en los tendones o el cartílago. Por ejemplo, también una infección en la articulación del tobillo. Puede suceder también, por ejemplo, en un osteoartritis, gota, la artritis reumatoidea, síndrome de Reiter y otros tipos de artritis, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen que hacer inmediatamente es descansar. O sea, descansar el tobillo, número uno, durante algunos días. ¿De acuerdo? Traten de no poner mucho peso sobre ¿de acuerdo? Eso es lo mínimo, lo básico. Y después poner un vendaje de ACE, bueno, es un sistema, ¿no? Un vendaje. También se puede comprar, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Ahorita les voy a decir, eh,
se puede comprar, sí, se puede comprar un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo ortopédico. Ok, ya me acordé. Colocar dos almohadas bajo el tobillo. Aplicar hierro, como les dije, hielo en el área afectada inmediatamente y continuar el proceso, les digo, durante 10 o 15 minutos. Cada hora durante el primer día y luego cada 3 o 4 horas durante 2 días más. También pueden probar lo que les dije, el ibuprofeno, paracetamol y otros analgésicos. O sea, para el dolor, básicamente, que no les gusta mucho. Otro dolor, otro dolor que se llama de un miembro fantasma. No sé si lo han ustedes escuchado, que les pueda doler un miembro fantasma. ¿De qué se trata esto? Mira, después de uno de sus extremidades ha sido amputada, por así decirlo, que les quitaron una parte de sus extremidades. Se puede sentir como si la extremidad aún estuviese ahí. Sí. Imagina que todavía está esa parte que les amputaron, por ejemplo. ¿Es cierto? Ahora, mire, el origen de todo esto es estar demasiado cansado, ejercer demasiada presión sobre el muñón, ¿verdad? O en partes del brazo, o la pierna también, que todavía existe, ¿de acuerdo? Cambios, por ejemplo, en el clima, estrés, infección, o sea, una extremidad artificial que no encaja adecuadamente, mala circulación, inflamación en la parte del brazo o la pierna, que todavía existen, por supuesto, ¿no? Después, lo que van a sentir ustedes, quiere ver los síntomas que ustedes van a padecer, básicamente, ¿ok? Los síntomas que ustedes van a padecer es esto. El dolor en la extremidad, aunque físicamente ya no se encuentra ahí. Hormigueo, pinchazón, entumecimiento, calor o frío, como si los dedos de las manos o de los pies estuviesen moviendo, como si la extremidad faltante aún estuviese ahí, o como si estuviese, por ejemplo, en una posición extraña. ¿De acuerdo? Ustedes es lo que van a sentir. Digo, como si la extremidad de su faltante estuviera acortando, por así decirlo. Ustedes lo que deben hacer, si tienen este padecimiento, tratar de relajarse. Eso, de una manera tal que les surte efecto. O sea, hacer una respiración profunda. O fingir que está relajando la pierna o el brazo faltante. Puede ser también, no sé, dedíquense a leer, a escuchar música o hacer algo que les aleje la mente del dolor. Puede servir lo que les estoy diciendo, ¿eh? Puede servir. También se puede, por ejemplo, probar, no sé, tomando un baño, ¿de acuerdo? Caliente. Si la herida de la cirugía, por supuesto, ha sanado completamente. Bueno, ya les di algunas posibilidades para que ustedes sientan mejor. Tienen que, deben, bueno, romper de su mente, pues, el dolor, el dolor del miembro fantasma, prácticamente, ¿no? Bueno, perdón, una cosa, es que tuve un poco de gripe hace poco tiempo, entonces me quedan algunas mucosidades todavía que me molesta, por supuesto, ¿no? Miren, un dolor del talón, ¿de qué se refiere esto? Miren, con mucha frecuencia, el dolor en el talón es el resultado de sobrecarga. El detonante de todo eso es un cansado con soporte o amortiguadores insuficientes, ¿de acuerdo? Correr en superficies duras como el concreto, por ejemplo. Correr con demasiada frecuencia, rigidez en, no sé, en los músculos de la pantorrilla o el tendón de Aquiles también, ¿no? Se puede haber producido por un giro súbito de su talón hacia adentro o hacia afuera. Otra cosa es, por ejemplo, aterrizar con violencia o torpeza sobre los talones, por así decirlo, ¿no?
una inflamación, un dolor en el tendón de Aquiles, por ejemplo, una inflamación del saco, lleno de fluido de la parte posterior del hueso, del talón. ¿Cómo? Pues debajo o sea, del talón de Aquiles, del tendón de Aquiles, ¿de acuerdo? Bueno, luego, no sé, unos espolones óseos en el talón, también, una inflamación de la banda gruesa del tejido en la parte inferior del pie y posiblemente, no sé, una fractura del hueso, sí, del hueso del talón, posiblemente, que se relaciona con un aterrizaje muy duro sobre el talón a raíz de una caída. Bueno, si les sucede, pues ya les dio una puntualidad de lo que pudo haber sucedido. Otro dolor, en el pie, por ejemplo, el dolor en el pie. ¿Qué pasa con el pie? El dolor o molestia se puede sentir en cualquier parte del pie. Entre ellos el talón, el arco, el empeine, la planta, los dedos. El origen de todo esto es, primero, el envejecimiento. Hay que aceptar. O sea, estar de pie durante largos periodos de tiempo, estar con sobrepeso, por ejemplo, una deformidad en el pie con las cuales ustedes nacieron o que se desarrolla posteriormente. ¿Ok? Luego una lesión, zapatos que no ajustan bien o que no tienen mucha amortiguación. Otra cosa, por ejemplo, caminar demasiado o otras actividades deportivas. Trauma, artritis, y gota inclusive, común es por ejemplo, el niño en el dedo gordo, que se vuelve rojo, hinchado y muy sensible. Otra cosa que puede suceder, una fracturas óseas, juanetes, no sé, una protuberancia en la base del dedo gordo, por ejemplo, del pie a raíz del uso de zapatos estrechos o por alineación anormal de los huesos. También podría ser callosidades, callos, engrosamiento del pie debido a la fricción o la presión. Otra cosa, por ejemplo, es muy, muy elevado esto, por ejemplo, las callosidades. Esto es un tema muy profundo y hay mucha información alrededor de todo esto. Hablar yo de las callosidades. Estas callosidades se forman, por ejemplo, en la región metatarsiana de los pies o en el talón y los callos aparecen en la parte de arriba de los dedos del pie. O sea, dedos en martillo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los dedos en martillo? Dedos que se curvan hacia abajo en forma de garra, también, ¿no? Otros, por ejemplo, otros arcos caídos, también llamando pies planos. Otra cosa, por ejemplo, una neurona de Morton. Es un engrosamiento del tejido nervioso entre los dedos del pie, entre los dedos del pie. Por ejemplo, hay un daño nervioso a raíz de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la fascitis plantar, verrugas plantares, úlceras en las plantas de los pies debido a la presión, esquinces, fractura por sobrecarga, problemas de los nervios, qué sé yo. Bueno, ustedes tienen que identificar los síntomas, ¿de acuerdo? Primero, acudir a un médico primero, ¿ok? Si presenta un dolor de pie súbito y fuerte. El dolor en el pie comenzó después de una lesión, por ejemplo, especialmente si hay sangrado o hematoma, o ustedes pueden soportar peso, ¿de acuerdo? Van a presentar enrojecimiento o inflamación de la articulación. O sea, una úlcera o llaga abierta en el pie o fiebre. Por ejemplo, tiene dolor en el pie y padece diabetes o una enfermedad que afecta a la circulación. Igualmente, por ejemplo, el pie no se siente mejor después de utilizar, por ejemplo, tratamientos caseros durante 1 a 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Miren, una férula, si se fracturó un hueso. Tienen que utilizar una férula si se fracturó un hueso.
También usar zapatos que protegen sus pies. Otra cosa es la extirpación de verrugas plantares, caños, callos o callosidades por parte de un podiatra. Tiene que tratarlos, usted es un podiatra, es un especialista. Luego, pues les pueden asignar, por ejemplo, calzado ortopédico o plantillas para los zapatos. Inclusive puede llegar al punto de la fisioterapia. ¿Para qué? Para aliviar los músculos tensos o sobrecargados. Ya al final de todo eso, ojalá que no llegue, pero también una cirugía del pie es probable. ¿De acuerdo? Otro dolor, un dolor de muñeca, también es fácil, el dolor de muñeca, pero también está muy extenso también. Miren, es cualquier dolor o molestia que se presente en la muñeca. El origen de todo esto es, por ejemplo, realizar movimientos repetitivos en la muñeca. Como dije, digitar en el teclado de, no sé, de una computadora. Demasiado, ¿no? Usar el ratón de una computadora. Jugar racquetball, por ejemplo, o balón mano, con, no sé, coser, pintar, escribir, o utilizar por una herramienta vibratoria, eso también. Miren, por ejemplo, estar con una mujer embarazada en la menopausia o tiene sobrepeso, eso también puede ser posible. ¿De acuerdo? Si se sube, por ejemplo, si se está sufriendo por diabetes, o también síndrome premenstrual, insuficiencia de la tiroides o artritis reumatoidea, también. Otra cosa es, por ejemplo, no sé, la osteoartritis. Se presenta, por ejemplo, con la edad y la sobrecarga. Es el que toparon con. La artritis reumatoidea generalmente afecta a ambas muñecas, las dos muñecas de las dos manos. La artritis psoriásica, por ejemplo, acompaña la psoriasis. La artritis infecciosa es una, entiéndalo, es una emergencia, ¿de acuerdo? Es una emergencia. La artritis infecciosa es una emergencia. Los signos de una infección incluyen, por ejemplo, enrojecimiento y calor en la muñeca, fiebre por encima de 37 grados y una enfermedad reciente, por ejemplo, ¿no? O sea, gota o pseudogota también. Ustedes van a sentir seguramente, los síntomas que van a sentir es, por ejemplo, un ardor, estumecimiento o hormigueo en la palma de la mano. La muñeca, el dedo pulgar o en los dedos de las manos. Otra cosa, miren, si se padece, por ejemplo, este trastorno, o sea, debe el paciente, por ejemplo, asegurarse de que el teclado de una máquina o computadora, así también, por cierto, tomarlo en cuenta, que esté lo suficientemente bajo para que las muñecas no se tengan que doblar hacia arriba mientras se escribe. Eso es muy fácil, eso. Por ejemplo, al teclear, parear con frecuencia para descansar las manos. Número 4. Así sea solo un momento, aunque sea, pero descansen. Asimismo, descansar las manos sobre los lados, no sobre las muñecas. Un terapeuta ocupacional les puede mostrar las formas de aliviar el dolor y la inflamación. O sea, le puede mostrar las formas de aliviar para impedir, ¿qué va a impedir con esto? Que el síndrome reaparezca. Miren, los medicamentos de venta libre para el dolor, les repito, como ibuprofeno o naproxeno, pueden aliviar el dolor y la inflamación. Diversas armadillas para teclear, no sé, teclados divididos, y férulas, para muñecas, están diseñadas para qué? Para aliviar el dolor de muñeca y pueden ayudar con los síntomas. Pregúntele al especialista, al médico, ¿no?
Es posible que solo se necesite utilizar, por ejemplo, una férula para muñeca en la noche, sobre todo mientras duerme solamente. ¿Esto ayuda a qué? A reducir la inflamación. Si esto no ayuda, entonces posiblemente el paciente necesita usar la férula durante el día también. O sea, aplicar también compresas calientes o frías, unas cuantas veces durante el día, por supuesto, ¿no? Lo que más les recomiendo definitivamente, acudan a un médico, acudan a un médico de inmediato. Si es, sobre todo, si es incapaz de mover la muñeca, eso es una muestra inmediatamente, es un síntoma definitivo. No se puede mover la muñeca, la mano o un dedo. ¿Por qué? Su muñeca, su mano, sus dedos están deformes y se encuentra entonces seguramente sangrando mucho, que se vean o no se vean. Bueno, ya les di una sugerencia, ¿no? Otro dolor, vamos con los dolores, porque el dolor siempre lo tratamos de evitar, ¿no? Todos no queremos dolor. Para eso es la medicina y por eso hay muchos medicamentos para eso. Un dolor inguinal, por ejemplo. ¿Qué es el dolor inguinal? Se refiere a la molestia que se presenta en el área donde termina el abdomen y comienzan las piernas. El origen de todo esto es, pues no sé, un tirón en un músculo, tendón o ligamento de la pierna. ¿Por qué? Pues por practicar el hockey, el balompié, o no sé, el fútbol americano, por así decirlo. Puede también involucrar el dolor en los testículos, hernia. Este problema, por ejemplo, este problema se produce cuando hay un punto débil, por ejemplo, en la parte del músculo abdominal, sobre todo, que permite que los órganos internos presionen a través de o también posiblemente por una enfermedad o lesión en la articulación de la cadera. Otra cosa también se puede presentar una inflamación del testículo o epidimitis, estructuras conexas, o sea, un torsión del cordón espermático que va pegado al testículo, una torsión testicular. Esto también puede ser probable. No sé, un tumor del testículo, imagínate nada más, así es. Puede surgir por cálculos renales también, una inflamación del intestino grueso también, ¿ok? Luego, y delgado también, inclusive se puede. Otra cosa, una infección cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos, infección urinaria. Mire, les tienen que hacer, para todo esto, tienen que hacer exámenes, el médico. Primero, examen de sangre como conteo sanguíneo completo o fórmula leucocitaria. También una ecografía u otra gamografía. Y también otra cosa, el análisis de orina. Esto también es importante, ¿eh? Ya les di por qué es muy importante hacer los análisis, sobre todo para comprobar cómo está el problema del trastorno y puedan tratarlos de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Oh, más dolor, yo creo que ya no. Hay muchos dolores todavía. Hay dolores musculares, es típico, en términos generales, el dolor muscular. Los dolores musculares son comunes y pueden comprometer más a un músculo. El origen de todo esto es una lesión o trauma, incluso esquinces y distensión muscular. ¿De acuerdo? No sé, una sobrecarga, usar demasiado el músculo, por ejemplo, sobre todo muy rápido, sin calentamiento o con excesiva frecuencia. Otra cosa es, por ejemplo, la tensión o el estrés. Otra vez saco el estrés. Es que el estrés es una dolencia, es un trastorno del organismo. Que no, estoy un poco estresado, ¿no? El estrés es grave, inclusive, ¿no? También pueden producirse, por ejemplo, gracias a algunos medicamentos, como por ejemplo el IECA, para bajar la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Inclusive, caray, si usan cocaína,
Y estatinas. ¿Para qué? Para disminuir el colesterol. También es problema los dolores musculares con eso. Otra cosa es dermatomiositis, ¿de acuerdo? Desequilibrios electrolíticos, como en el caso de muy poco potasio o calcio, ya se lo veo, ya se lo veo mencionado en otra parte. Otra fibromialgia, infecciones como influenza, enfermedad de Lyme, malaria, absceso en el músculo, por ejemplo, polio, esperamos que no, ¿verdad? Una fiebre maculosa de las montañas rocosas, una triquinosis también, ¿eh? Lupus, polimialgia reumática, poliomielitis, por ejemplo, o rabdomiliosis también. Bueno, ese es lo que yo he observado, pero lo que tienen que hacer inmediatamente, un dolor muscular, así en términos generales, primero tienen que descansar la parte afectada del cuerpo y tomar paracetamol o ibuprofeno de inmediato porque pues, los va a aliviar, sobre todo los dolores y todo. Y además, como les repito en la anterior pasada, es lo que ya les comentaba, pues no sé, pues, aplicar hielo dentro de las primeras 24 o 72 horas. Son dolores musculares también, ¿eh? O sea, posteriores a la lesión, ¿para qué? Pues para reducir la inflamación y, por supuesto, el dolor. Bueno, o sea, ya tantos dolores. Hay unas cosas, hay un problema que me digo, ahorita estoy recordando una cosa que me digo, ¿cómo resuelvo las espinillas? Las espinillas, era un joven de la escuela de medicina, espinillas, ¿qué puedes hacer? ¿Pero por qué quieres? Es que me duelen. Bueno, ok, vamos a ver el dolor de las espinillas. ¿Cuáles son los cuidados personales para evitar el dolor de las espinillas? Mire, el dolor de las espinillas ocurre cuando el paciente tiene dolor en la parte frontal de la pierna. Fíjense lo que digo, ¿no? Esto tiene un origen, básicamente, el dolor de las espinillas es un problema relacionado con el ejercicio que presenta este dolor por sobrecargar los músculos de la pierna. Qué raro decir, pues sí, exactamente. Que presenta este dolor por sobrecargar los músculos de la pierna, los tendones o la tibia inclusive. El dolor en las espinillas, fíjese lo que les voy a decir, sucede por la sobrecarga con demasiada actividad o por el aumento de entrenamiento. Yo no sé qué tiene que ver, dice, pues sí, las espinillas con los dolores, así es. Mire, ustedes van a sentir, por ejemplo, un dolor en una o ambas piernas, que es agudo, sordo o intenso en la parte frontal de la espinilla. También al presionar, por ejemplo, sobre las espinillas y que aumenta durante y después del ejercicio. Me están diciendo, no sé, espero que no estén confundidos, ¿eh? No son las espinillas los que tienen en el rostro, ¿eh? No, son las espinillas de las espinilleras, ¿de acuerdo? No esté yo que confundido. No son los que salgan ¿qué pasó con eso, no? Porque puede prestarse a una discusión, no es cierto, no. Es las espinillas del pie, pues, ¿de acuerdo? Del pie. Ya sabes, me pegaste el espillín, una patada en la espinilla, ¿de acuerdo? Ok, bueno. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a doler? Bueno, más bien, ¿cuáles son los que van a sentir? Dolor en una o ambas piernas. O sea, que es un agudo, sordo, intenso en la parte frontal de la espinilla. También, no sé, al presionar sobre las espinillas y que eso aumenta durante y después del ejercicio. Por aquí también van a mejorar con el reposo, pero no se espanten, pero así es. Las espinillas del pie. Me estaba acordando de los muchachos los jóvenes que tienen problemas cuando tienen muchas espinillas en el rostro, ¿no? Pero sí, es otro tipo de trastorno, no tiene nada que ver con esto. Miren, luego, si ustedes pueden aumentar el ejercicio,
pues, van a tener problemas en las espinillas, y van a mejorar cuando reposen. Pues, estás feliz. Se necesita por lo menos de 2 o 4 semanas de descanso del deporte o de ejercicio que se practique. O sea, deben aplicar el médico, ya les dije, hielo en las espinillas, varias veces al día, por unos 3 días, o hasta que el dolor ya haya desaparecido. Hacer ejercicio, por ejemplo, de estiramiento, tomar ibuprofeno, naproxeno, o no sé, pues ya unas aspirinas de perdida, ¿no? Si es que no encuentran, pues por lo menos una cosita para que reduzcan el problema, ¿no? Hay un trastorno ahí, ay, es muy duro, que se llama la gangrena. Seguramente ustedes han escuchado de qué se trata la gangrena. Ah, la gangrena. La gangrena es la muerte del tejido en una parte del cuerpo. Yo no sé si lo había ya comentado antes, pero bueno, se lo voy a repetir ahora. Miren, los síntomas, básicamente, o más que nada, pues, ¿de dónde viene esto? Primero tienen que saber cuál es el detonante de todo esto. ¿De dónde se produce una gangrena? Una lesión seria, primero. Enfermedad vascular como la arterioesclerosis en las arterias, brazos o pierna. Una diabetes, sistema inmunitario deficiente, una cirugía también inclusive. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a padecer? O el paciente lo va a padecer, ¿no? Una decoloración azul o negra si la piel está afectada. Ok, roja o bronce si el área afectada está por debajo de la piel. Una secreción maloliente, es muy importante, pérdida de la sensibilidad o también confusión, fiebre, gasas en los tejidos blancos de la piel, una una sensación general de malestar, por lo pronto. Una presión arterial baja, el dolor persistente o severo. Tengan mucho cuidado con la gangrena, por favor. Los primeros exámenes que tiene que hacerse el médico inmediatamente para confirmar esto, él lo va a determinar, pero hay que hacer exámenes de todas maneras. Primero, una arteriografía para ayudar a planear el tratamiento para esta enfermedad vascular, básicamente. Luego, exámenes de sangre, tomografía computarizada para examinar los órganos internos, el cultivo de tejido o fluidos en las heridas, ¿de acuerdo? Es fluido de las heridas para identificar la infección bacteriana. Otro examen es de tejido bajo el microscopio para buscar muerte celular, solamente en el microscopio, para saber si ya hay muerte celular. También se van a realizar también radiografías, por ejemplo. Miren, este delicado trastorno, porque es muy delicado este trastorno, ¿de acuerdo? Requiere evaluación y tratamiento urgente. Generalmente que el tejido viviente está circundando el problema, ¿no? Y prevenir la infección posterior. Lo que lleva por ejemplo, inclusive, desgraciadamente, es la amputación de la parte del cuerpo que tenga gangrena. Posiblemente lo saben la gente y los que están estudiando medicina ya saben que inmediatamente saben este tipo de trastornos. Una operación, por ejemplo, de emergencia para encontrar y extirpar el tejido muerto. O sea, una operación para mejorar el suministro sanguíneo al área. Es muy importante. O sea, te van a tener que utilizar antibióticos y también operaciones repetitivas para remover el tejido muerto. Que se llama el desfridamiento. Desfridamiento. El tejido muerto hay que quitarlo con un desfridarlo de ahí, un desfridamiento, ¿de acuerdo? Ok. Yo creo que ahora nos vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar, ¿no? en otro tema. Los oídos. Vámonos con los oídos ya de una vez, ¿no? De una vez los oídos. Miren, por ejemplo, oídos con otalgia.
¿Quién no tiene problemas con oídos en un momento dado? Con otalgia. El dolor del oído se produce por la acumulación de líquido en el oído medio y por la presión de este líquido acumulado ejerce sobre el tímpano y otras estructuras circundantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los detonantes de todo esto? ¿Cuál es el origen de todo esto, básicamente? Obstrucción del oído externo, o sea, no sé, por un objeto extraño o por cera en el oído también. También por una infección del oído externo o interno. También por una otitis media aguda o crónica. Barotrauma agudo por el cambio rápido en la actitud, por ejemplo, en altitud. Luego, un tímpano roto o perforado. También otra posibilidad es la infección dental, una infección de los senos paranasales, o sea, artritis de la mandíbula, otra irritación de la garganta con dolor que se irradia a los oídos, básicamente. Luego que sería, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, miren, lo que tienen que hacer ustedes es mantener un ambiente húmedo. Usar un analgésico antiinflamatorio de venta libre, o sea, como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno, ¿de acuerdo? Las compresas frías aplicadas localmente puede ayudar a tener menos dolor. El dolor de oído causado al descender o subir rápidamente desde o grandes alturas se puede aliviar, por ejemplo, al deglutir o tragar saliva, por ejemplo, el masticar chicle o con otros métodos. O en el caso de los bebés, por ejemplo, se les puede dejar que succionen de un biberón durante el descenso, ¿no? Estamos hablando de que subieron de muy arriba y luego bajaron, ¿no? Que puede producirse este problema. Luego, vamos a seguir con los oídos, ya que estoy picado en esto. Los problemas de los oídos, muy importante, ¿eh? Un trastorno que se llama tinnitus, con doble N, tinnitus, oídos con tinnitus. Tinnitus es un término médico para el hecho de escuchar ruidos en los oídos cuando no hay una fuente sonora externa. Se están escuchando alguien dentro. Tinnitus. Son ruidos en los oídos. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el origen de todo eso? Infecciones del oído, básicamente. Cuerpos extraños o cerumen en el oído. También hipocausa por ruidos fuertes, por ejemplo, enfermedad de Meniere, un trastorno de un oído interno que involucra hipocausia y vértigo también. ¿Cuáles son los síntomas que un paciente va a sentir? Los ruidos en los oídos comienzan después de un traumatismo craneal. Por ejemplo, los ruidos se presentan con otros síntomas inexplicables. Por ejemplo, como mareo, sensación de pérdida de equilibrio, náuseas o vómitos inclusive. Se presenta, por ejemplo, ruidos auditivos inexplicables que son molestos para usted, incluso después de aplicar las medidas de autoayuda, por ejemplo. El ruido se da solo en un oído, básicamente, y continúa por varias semanas o más tiempo. Muy atentos a eso, ¿eh? Lo que tienen que evitar ustedes, básicamente, cuando están con este padecimiento, eviten la cafeína, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, el alcohol, no tomen alcohol, mucho menos tabacos. No tomen estas cosas que les van a afectar más. Miren, si el médico puede determinar la causa cuando lo visiten, entonces el hecho de solucionar el problema, pues, por ejemplo, retirar la cera del oído, por así decirlo, puede hacer que los síntomas desaparezcan. El médico tiene que determinar que ese es el trastorno que ustedes tienen. Que tienen tinnitus, por ejemplo. Otro, por ejemplo, de oídos, el hipocausia. Hipoacausia. Hipoacusia. Hipocausia, ¿no? Hipoacusia. Así se llama el trastorno de los oídos. Esto es la incapacidad total o parcial. ¿Para qué?
para escuchar sonidos o uno o ambos oídos. Esto quiere decir, es un crecimiento óseo anormal en el oído medio. ¿Hecho? Ustedes van a tener ciertos síntomas. Primero, ciertos sonidos que parecen demasiado fuertes. Dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando. Dificultad para oír unos, no sé, en ambientes ruidosos. Una dificultad para diferenciar sonidos agudos, por ejemplo, una S, una TH, por así decirlo, ¿no? Entre sí, por supuesto. También van a tener menos problemas para escuchar, por ejemplo, las voces de los hombres que las voces de las mujeres. O sea, voces que suenan entre dientes o mal articulados. También, otra cosa que es un síntoma, por ejemplo, otros síntomas incluyen, por ejemplo, sensación de estar sin equilibrio o mareados también, ¿no? Más combinado con la enfermedad de Meniere y el neuroma acústico, por ejemplo, ¿no? También van a padecer una sensación de presión en el oído, en el líquido detrás del tímpano. También van a escuchar, a percibir un ruido o zumbido en los oídos. Eso es tinnitus, ¿de acuerdo? Bueno, ya les informé de alguna manera, algo como para que estén informados de cuál es este problema de los oídos. Así sucede, ¿eh? El oído es muy importante para muchos sentidos y hay que cuidarlo. Hay otro problema, trastorno de los oídos que se llama, ya se los comenté, enfermedad de Meniere. Ya les voy a explicar. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? No se conoce cura para la enfermedad de Meniere. Es un trastorno del oído interno que afecta el equilibrio y la audición. El origen de todo esto es, por ejemplo, las alergias, consumo de alcohol, antecedentes familiares, fatiga, enfermedad viral reciente, una infección respiratoria también, tabaquismo, estrés, uso de ciertos medicamentos, inclusive. Bueno, ustedes van a tener síntomas muy claros para determinar muy bien la enfermedad de Meniere. Primero, disminución de la audición. Segundo, presión en el oído. Luego, zumbido o retumbo en el oído afectado. Luego, vértigo. Con frecuencia se presentan náuseas, vómitos y sudoración intensos. Miren, los síntomas empeoran con el movimiento súbito. Con frecuencia, por ejemplo, la persona necesitará acostarse para que se relaje, porque el mareo y la sensación de pérdida del equilibrio va a durar, no sé, aproximadamente 20 minutos. Es mejor que se acueste, básicamente. O sea, hasta unas horas más. También se le va a presentar, por ejemplo, diarrea, dolores de cabeza, dolor o molestia en el abdomen, náuseas y vómitos inclusive. También movimientos incontrolables del ojo. Los exámenes que tienen que hacer es inmediatamente, primero, una electrocoleografía. Perdón, electrocoleografía, o sea, COG. También otro fíjense, electronistagmografía, ENG, el médico lo sabe, ¿no? O videonistagmografía, BNG, ¿de acuerdo? Y ya que estaban ahí, pues una resonancia magnética de la cabeza, para que tengan una claridad del médico de cuál es la enfermedad que tienen y si presentan, y precisamente si se trata de una enfermedad de Meniere, ¿de acuerdo? Otro problema de los oídos es la laberintitis, oídos con laberintitis. Es una enfermedad del oído en la que se inflama el laberinto. O sea, son los canales semicirculares del oído interno. También se va a hacer paralelamente no sé, al sarampión,
parotiditis, o sea, influencia, varicela, pueden presentarse de igual manera. Los síntomas, en este caso, pueden sufrir, por ejemplo, un vértigo de intensidad moderada con un nixtagmus dirigido al lado afecto, ¿de acuerdo? Una sensación, por ejemplo, anormal del movimiento, o sea, un vértigo, una dificultad para enfocar los ojos debido a movimientos involuntarios del ojo, ¿de acuerdo? Otra cosa es el mareo, hipoacusia en el oído, pérdida de equilibrio, como caerse hacia un lado, por ejemplo, náuseas, vómitos, zumbidos, o bacterial inclusive, también. La causa más común es una bacteria, ¿no? Otra cosa es la lesión de la cabeza, tumor en la cabeza o el cerebro, una enfermedad de los vasos sanguíneos, problemas nerviosos, otra cosa, pues, efectos secundarios a fármacos, como digo, están cayendo mal unos fármacos, incluyendo antibióticos, aminoglucósidos, básicamente. También inclusive la aspirina, quininas, consumir, no sé, grandes cantidades de alcohol también, para variar, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa que puede resultar es la fatiga, típica, la fatiga. O sea, antecedentes de alergias, enfermedad viral reciente, una infección respiratoria, prescritos o no, especialmente ácido acetil salicílico, o sea, una aspirina, les puede hacer daños. Si tienen la adenitis, por ejemplo, les puede hacer daño. Por ejemplo, yo creo que debe utilizarse, por ejemplo, sedantes vestibulares para la fase aguda y rehabilitación vestibular para acelerar los mecanismos de compensación. Esa es mi sugerencia, ¿eh? Es muy posible, que medicamentos como, por ejemplo, hay unos medicamentos como el dimenhidrinate, dimenhidrinate o meclicine, por ejemplo, pueden ayudar a mejorar los síntomas de mareo sobre todo, ¿eh? De náuseas y otros asociados a la enfermedad. Pues les voy a repetir, uno es dimen H hidrinate, dimin hidrinate o meclicine. Bueno, bueno, yo se lo sugiero, lo digan a su médico, a ver qué se dice, puede haber ya otros soluciones mucho más efectivas, ¿no? Por supuesto, una receta mucho más moderna. Bueno, vamos a ver otro trastorno diferente. Bueno, vamos, una distensión muscular, o sea, chiquitita. ¿De qué es una distensión muscular? Ya lo han escuchado. Se presenta cuando un músculo es sometido a un estiramiento exagerado y hay desgarro muy importante, el desgarro. ¿De dónde procede? ¿Cuál es el origen de todo esto? De una distensión muscular, que así se maneja en medicina. Esto, accidente, primero. Uso inadecuado de un músculo o sobrecarga muscular. Una actividad física o esfuerzo excesivo. No sé, calentamiento inadecuado también. Es por el problema de todo eso. Digo, antes de realizar una actividad física, se requiere un calentamiento inadecuado. Ok. Luego también una flexibilidad deficiente. Bueno, eso es básicamente lo que es la distensión muscular. Estoy aprendiendo otra cosa del dolor de oído. Bueno, en términos generales, se me quedé pensando algo del oído. Mire, el dolor del oído es un dolor agudo, sordo o urgente en uno o ambos oídos. Se los repito nuevamente. ¿Cuáles son los detonantes de un dolor en el oído en términos generales? Primero, una otitis media, oído de nadador, primero, ¿eh? Otitis externa maligna, artritis, no sé, de la mandíbula, perdón, un artritis de la mandíbula, infección aguda del oído, infección crónica del oído, lesión en el oído por cambios de presión, por así decirlo, ya les había dicho, por grandes alturas, que otra cosa, un objeto clavado en el oído.
ya, o acumulación de cerumen, ya les dije, ¿no? Y un dolor del oído, pues, voy a repetirlo un poco. Cuando ustedes tienen fiebre, exageraciones, aumento de llanto, irritabilidad, por ejemplo, con este problema, pues, colocar una compresa fría o paños húmedos fríos en el oído externo durante 20 minutos para reducir el dolor. También es una cosa que yo les recomiendo. O también, ya les dije, masticar puede ayudar a aliviar el dolor y la presión de una infección, básicamente, con todo esto, ¿no? Bueno, vamos a terminar otro trastorno, no precisamente del oído, sino un poco diferente. Es espasmos en las manos y los pies. Esto me lo repitió un estudiante que explica yo el espasmo de las manos y los pies. Bueno, miren, son contracciones de los músculos de las manos, los dedos pulgares, los pies o los dedos de los pies. El origen de todo esto son los calambres, fatiga, debilidad muscular, entumecimiento, hormigueo, sensación de hormigueo. También fasciculaciones, movimientos rápidos, como se los he comentado, sin propósito e incontrolables, por ejemplo, ¿no? O sea, los calambres en las piernas por la noche son comunes no sé, en los adultos mayores, son muy comunes. O sea, niveles anormales de electrolitos o minerales en el cuerpo. Otra cosa, trastornos heredales también como el mal de Parkinson, esclerosis múltiple, distonía y enfermedad de Huntington, nefropatía crónica y diálisis, daño en un solo nervio o un grupo de nervios, o sea, mononeuropatía, o también múltiples nervios que están conectados a los músculos. También puede ser esto una deshidratación, hiperventilación que consiste en la respiración exactamente rápida o profunda, o que puede ocurrir con ansiedad o pánico, además. Otra cosa, los calambres, por ejemplo, musculares, usualmente ocasionados por qué, y les repito con esto, la sobrecarga durante prácticas deportivas o por la actividad laboral, no sé, inclusive por embarazo, con mayor frecuencia durante el tercer trimestre. Otros trastornos, por ejemplo, los tiroideos también muy poca vitamina D, uso de ciertos medicamentos, ya voy a repetir mucho, ¿no? Pero mira, rápido, si tienen ustedes espasmos en las manos y los pies, hagan exámenes, dile al médico que les haga unos exámenes, como que, no sé, para medir niveles de potasio, calcio y magnesio, número uno, ¿eh? Tienen también revisar los niveles hormonales, pruebas de la función renal, niveles de vitamina D. Y mire, el tratamiento de todo esto depende de la causa de los espasmos. Y es lo que el médico, que haga los exámenes, va a resolver. ¿De acuerdo? Me dio mucho gusto llegar a este punto. Este, son tantos trastornos. ¿Cuándo voy a terminar? Voy a terminar cuando termine. Porque yo cuando empiezo algo, voy hasta el final. No me canso rápidamente. Me tomo un descansito. Pero siempre insisto la aportación que estoy haciendo para ustedes. Ustedes como seres normales que pueden padecer todo este tipo de trastornos en algún momento de su vida, posiblemente. A ustedes jóvenes que están estudiando medicina, y para los médicos que quieren recordar de manera la voz y los conocimientos de un investigador de un análisis de investigación médica como soy. Es un analista de medicina, básicamente. Ok, les deseo lo mejor que sea ya y en una hora completa. Que estén muy bien con ustedes y también con su familia.